Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este enfoque económico en una edición especial que hemos preparado. Por supuesto, ustedes se imaginarán, se cumple el primer año de gobierno de Santiago Peña y por supuesto hay muchísimas cosas que hablar. Queremos hoy compartir con ustedes este análisis del equipo de MF Economía y por supuesto ABC Color también acompañando durante tanto tiempo ya nuestro programa de todos los sábados. Pero hoy hemos tenido también la idea de compartir con ustedes con un invitado, queremos darle un enfoque diferente y por supuesto vamos a tener estas 2 horas de programación que esperemos sea del agrado de todos ustedes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un saludo también al resto de los panelistas y un saludo muy cordial a todos los televidentes. Señora Prince Otto, ¿cómo anda? ¿Cómo estamos, Roberto, Manuel? Bien. Y por supuesto a toda la audiencia. Muchas gracias igualmente. Y a toda la audiencia que nos sigue todos los programas de Enfoque Económico, así como decías, un programa especial. Y ya le doy la bienvenida a nuestro invitado especial también de hoy, José Tomás Sánchez. Él es politólogo, exministro de la Secretaría de la Función Pública. ¿Cómo estamos, José Tomás? Gracias por estar con nosotros hoy. Hola, Prince, Roberto, Manuel. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, la idea es compartir con ustedes, Manuel ya se va a preparar para hacernos una presentación. Primero un contexto internacional y regional. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está nuestra región? Es muy importante esto porque ustedes saben que Paraguay tiene un contacto hoy, un país muy abierto siempre. Tenemos contacto y comercio con muchos países y nos importa sobremanera lo que pasa en el mundo y lo que pasa aquí, en la región sudamericana. Entonces, vamos a empezar por allí y, por supuesto, después vamos a aterrizar con los temas locales. ¿Cómo se ha desempeñado la economía en este primer año? Y también, al final, vamos a hablar un poco de los grandes desafíos que tenemos que nos depara el futuro en materia económica y también qué es lo que tienen que hacer nuestras autoridades de acuerdo a nuestro humilde criterio aquí desde Enfoque Económico. Manuel, ya te dejamos la palabra para que empieces. Muchas gracias, Roberto. Estamos entonces comenzando a ver primero lo que es el crecimiento. ¿Qué es lo que ha pasado durante este tiempo? Acá tenemos un histórico de lo que ha ocurrido en los últimos años en el mundo y sobre todo en los países más ricos, comenzando desde antes de la pandemia, y vemos la fuerte caída que tiene la pandemia en un momento dado, este 3.3% donde se derrumba el mundo, y cuando hacemos el seguimiento vamos a ir viendo que los Estados Unidos, la economía más grande del mundo, tiene una caída importante de 3.4%, la zona euro llega a 6%, pero no encontramos esa caída en China. China posiblemente la única gran economía que no tiene esa caída importante, y el siguiente año, el año 2021, se produce el rebote importante. Obviamente, después de haber perdido el mundo capacidad instalada, se produce un rebote importante. Y a partir de ahí vemos una suavización de los datos del mundo donde vemos un crecimiento relativamente magro. No existe, parecería ser, un motor importante. La China continental se desacelera en este proceso y vemos que en realidad ese impulso que le había dado durante tanto tiempo China al mundo, volviéndose la fábrica del mundo, empieza a menguar por varias razones. Una de las razones, posiblemente la más importante de todas, es la crisis que tiene en el mercado inmobiliario, pero también a esa crisis se le va sumando hoy un pequeño atisbo de una crisis financiera también en ese país que empieza a preocupar. China y Estados Unidos en este marco, en este proceso, y comenzando ya con la presidencia de Donald Trump, también habían tenido lo que le queremos llamar la nueva Guerra Fría. Una nueva Guerra Fría entre dos países que son muy grandes y que comercian mucho entre sí. Una Guerra Fría mucho más importante en términos de lo que impacta en la economía de lo que había sido la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Vamos a ver la siguiente lámina, y acá tenemos la misma visión, pero una visión más latinoamericana. Vemos que en general en América Latina ocurre el mismo proceso. América Latina venía de un proceso todavía de crecimiento más magro,
que el que habíamos visto anteriormente y obviamente muy marcado por lo que ocurre en los dos grandes países de la región, que son Brasil y México. En estos dos países vemos una caída relativamente baja todavía en Brasil, un rebote también bastante magro, pero después un crecimiento bastante magro también. Sin embargo, México, que venía ya con un problema en el año 2019, cae de manera mucho más importante. Obviamente el vínculo con Estados Unidos tiene sus pros y sus contras, en este caso tuvo sus contras, para rebotar y después empezar a tener un crecimiento menor. En el marco de esta Guerra Fría que les hablaba anteriormente, juega un rol importante México. México se vuelve un refugio para muchas empresas proveedoras, sobre todo de industrias americanas, que son empresas que necesitan garantizar la provisión de sus recursos. Y aparece un nuevo término, el término al que le llamamos nearshoring o friendshoring, que es el término que significa prefiero tener mi proveedor en un país amigo con el cual no tenga ningún problema y garantizar la provisión de ese insumo. México juega un rol importante en eso y en esto también con el caso de Brasil podría jugar ese mismo rol Paraguay. Y Argentina muy complicada por el gobierno anterior, una caída muy significativa, un rebote también importante, pero después sus propios problemas le llevan a este decrecimiento. Esperamos que se recupere en el futuro. Paraguay tiene un comportamiento totalmente distinto y creo que esta es una cuestión importante de señalarla. Nosotros tenemos una caída, pero nuestra caída no es muy relevante. Volvemos a tener una caída en el año 2022, vinculado fundamentalmente a la crisis que nos genera a nosotros las sequías. Sin embargo, seguimos manteniendo tasas de crecimiento del orden del 4%, que son las tasas a las que ya nos tiene acostumbrada nuestra economía. Vamos a la siguiente lámina. Y haciendo un foco en el Brasil y haciendo un foco en la Argentina, que son los países que más nos impacta, vemos esta caída muy importante de Argentina y este rebote también importante. Sin embargo, durante el periodo anterior, durante el gobierno de Fernández, vemos una desaceleración bastante importante, ya vinculada a la caída del consumo de Argentina por efecto inflacionario, el efecto inflacionario muy serio, y el fuerte ajuste que se da durante el gobierno de Milei en el año 2024, sumado básicamente a una baja de precios de commodities que comentaremos un poco más adelante. En el caso de Brasil, una economía bastante estática en términos generales, también ha sufrido la caída y el rebote propios de la pandemia, siguió creciendo seguramente a un ritmo medianamente importante los dos siguientes años y ahora se empieza también a desacelerar por efecto de una caída de su consumo interno con algunos temas vinculados al dólar y vinculados a otros temas, ¿verdad? Creo que José Tomás tiene unos temas que son importantes de considerarlo sobre los temas políticos internacionales. Así es, Manuel. Creo que todos tenemos que tener en cuenta que esta desaceleración de las grandes potencias, el enfriamiento del comercio internacional, esto que vos estás diciendo, la emergencia de un contexto internacional de guerra fría, tiene su concomitantes desarrollos políticos. ¿Cómo se ve en la política esto? Que los países comienzan a preocuparse más por sus cuestiones nacionales, no tanto ya las internacionales. Emergen los nacionalismos. Los nacionalismos en el mundo desarrollado emergen con características como un fuerte componente anti-inmigratorio, que se traduce además en un fuerte componente racial o racista, con mucha xenofobia. Eso es lo que se está viendo en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, en países europeos. Hay un nacionalismo muy fuerte también en China, que va dejando de lado también los valores universales de lo que era el comunismo para pasar a tener un componente mucho más fuerte de nacionalismo contra Estados Unidos, contra Japón. Entonces, en este contexto internacional,
esa renacionalización de la política también nos toca a Paraguay, ¿verdad? También nos toca a América del Sur, donde vemos que este discurso contra las potencias extranjeras o contra la cooperación internacional, que tanto ha ayudado al desarrollo institucional en Paraguay, comienza a instalarse con fuerza. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que contextos de Guerra Fría no son buenos para países como el nuestro, ¿verdad? Recordemos que en la primera Guerra Fría, Manuel y compañeros, en el mundo periférico, digamos, alrededor del mundo desarrollado, lo que se vio es que estos países pasan a ser los terrenos de disputa de las superpotencias. Y entonces la democracia pierde fuerza cuando la seguridad de las superpotencias es lo que gana como prioridad. Por lo tanto, si el mundo, digamos, en América Latina, África, Asia, pasan a ser terrenos de competencia por influencia entre Estados Unidos y China, lo que podemos ir viendo otra vez son reversiones autoritarias, ¿verdad? Y eso nadie quiere y tenemos que estar atentos a eso. Una cuestión importante, José Tomás, creo que es también Estados Unidos va a elecciones en el próximo mes de noviembre. Entonces, ¿qué puede pasar si gana Donald Trump o si gana Kamala Harris? ¿Qué puede cambiar si hay, digamos, el Partido Republicano vuelve a tomar el poder? ¿O qué pasaría si el demócrata mantiene el poder? O sea, ¿cómo se ve esa expectativa y cuál puede ser la relación incluso con China en este caso? Entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano hubo muchos consensos post Segunda Guerra Mundial y esos consensos estaban a favor de la promoción de la globalización y del comercio internacional, la promoción de la democracia liberal como sistema de gobierno, la promoción de los derechos humanos. Por supuesto, eso, digamos, consensos en cuanto a... el famoso consenso de Washington, ¿verdad? El famoso consenso de Washington después, ¿verdad? Ese consenso se va perdiendo, sobre todo en el Partido Republicano. El Partido Republicano de Trump ya no es la imagen y semejanza del partido de los líderes republicanos de antes, ¿verdad? Trump justamente emerge quizá como un actor fundamental a poner presión sobre China, a dar los inicios de una desconexión, el disengagement comercial con China, con una visión mucho más proteccionista de los Estados Unidos. A Donald Trump tampoco se lo conoce precisamente por un apego muy importante hacia el Estado de Derecho, ni por cuestiones como la cooperación internacional para, digamos, apoyar el desarrollo institucional de los países. ¿Qué consecuencia tendría entonces para Paraguay estas elecciones? Por una parte, si gana el Partido Demócrata, me parece que va a seguir la línea tradicional de los Estados Unidos, esta agenda que veníamos hablando de apoyo a la democracia liberal y al desarrollo institucional, ¿verdad? Que acá en Paraguay, como vemos con el apoyo de la cooperación en materia de justicia, en materia penal, en materia de educación superior, en materia de gobernabilidad. Esos temas no le interesan a priori a Donald Trump, ¿verdad? Y ahora Donald Trump, a diferencia de lo que fue su primer gobierno en el 2016, anuncia con mucho vigor constantemente que ya no va a llegar a gobernar con lo que él llama el deep state, con gente de la burocracia que él ve como adversaria a su proyecto político e institucional. ¿Qué significa esto? Él va a cambiar el gabinete con equipos ya totalmente nuevos, con lo cual puede implicar giros importantes en materia de política internacional. Y si Donald Trump ve, ¿cómo podría importar esto a Paraguay, ¿verdad? Si Donald Trump ve que la cuestión contra China, digamos, debe dar pasos más avanzados en conflictividad, a Paraguay le va a tocar estar en esa frontera de conflicto, o de potencial conflicto, o por lo menos esa frontera adversarial, porque Paraguay es el país más importante en América del Sur que tiene vínculos con Taiwán, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo ese eje podría realinearse, Taiwán, Estados Unidos y Paraguay en la región con el concomitante
de que Trump va a ver quiénes son sus aliados acá y con quienes podría jugar mejor ese partido, ¿verdad? Y acá van a estar atentos también, seguramente hay fuerzas políticas que desean con mucha fuerza que gane Trump y no Harris. Y una cuestión, creo, Manuel, muy importante también en cuanto a lo regional, acá más sudamericano, en relación Brasil-Argentina, con Milei, todo esto que está ocurriendo en la economía, ¿cómo se ve a futuro lo que pueda pasar? Y con Brasil, el Brasil de Lula, hoy estamos viendo problemas fronterizos ya en materia comercial por la cuestión cambiaria, ¿verdad? Pero ¿cómo se proyecta esto también, Manuel? La situación actual versus lo que podría ocurrir más adelante. Bueno, creo que estamos viendo una situación bastante peculiar por el hecho de que lo que está ocurriendo es fundamentalmente una readecuación de precios que la vamos a ver un poco más adelante y cómo esto afecta sobre todo nuestro negocio fronterizo, nuestra gestión fronteriza y cómo afecta este tema a la gente. Creo que también un tema importante a tenerlo en cuenta en este marco de cosas es el hecho de que esta Guerra Fría está cambiando una dinámica que ha sido muy importante desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es la dinámica globalizadora, que es la dinámica de la teoría de las ventajas comparativas, que ha hecho que los países puedan moverse, puedan exportar y el crecimiento del comercio internacional. Ese crecimiento internacional que se ha visto afectado fundamentalmente por esta relación entre China y Estados Unidos, dos países que comercian en el orden de los 600.000 millones de dólares entre ellos, ¿verdad? Comparado con la Unión Soviética y los Estados Unidos que comerciaban 2.000 millones de dólares. O sea, una situación totalmente distinta. Vamos a seguir viendo nuestra situación en este marco de lo que veíamos y en la presentación que estamos desarrollando. ¿Cuál es el contexto con el que se enfrenta Santi Peña al llegar a esta situación? En primer lugar, un país que había tenido serios problemas en un momento dado, esto ya es post-pandemia, serios problemas de volver a caer en una recesión cuando se da el tema de la sequía del año 2022, afectando obviamente al sector agrícola, pero también a esto tenemos que sumarle el hecho de que la gente sale golpeada de la pandemia, las empresas salen golpeadas de la pandemia, porque salen endeudadas, habían vendido bastante menos durante ese proceso, y esto se nota en este gráfico que vemos acá a la derecha, donde uno de los sectores más afectados es el sector de construcción. Acá tenemos un proxy, que es el proxy de materiales de construcción, donde vemos que se cae y todavía se sigue vendiendo a tasas negativas comparadas con lo que teníamos anteriormente. Y esto vinculado al hecho de que, por un lado, el gobierno firma un acuerdo, que vamos a hablar también un poco más adelante, con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que lo encasilla económicamente a Santiago Peña, y un acuerdo donde se compromete el gobierno a alcanzar los límites de la ley de responsabilidad fiscal, que es 1,5% de déficit. El gobierno anterior, el gobierno de Mario Abdo, había puesto como fecha tope para eso el año 2024, este año. Sin embargo, cuando entra Santiago Peña, decide convertir una parte de la deuda, una deuda no consolidada como deuda soberana, 600 millones de dólares, alrededor de 1,5% del Producto Interno Bruto, la convierte en deuda soberana, y con eso se paga a constructoras y se paga a proveedores de medicamentos dentro del sector público. Esto hace que tenga que rehacer el contrato con el Fondo Monetario Internacional y decir, vamos a pasar esa fecha de alcanzar el 1,5% para el año 2026. Pero esto implica recortes de gastos que se notan en el sector de la construcción y se notan que siguen siendo negativos estos valores, y a esto hay que sumarle, obviamente, lo que ocurre también en el sector privado, donde se ha caído una parte importante de la demanda, vinculada fundamentalmente a los argentinos que están dejando de entrar a Paraguay, y dejando de entrar por una razón que tal vez no esté muy vinculada al cambio de gobierno, sino más bien al hecho de que hoy tenés tasas de interés más interesantes en los Estados Unidos
que en Paraguay y mayor liquidez. Sin embargo, otros dos productos vemos cómo están afectados. En general vemos una recuperación del sector de venta de combustibles. Esto indica también el fin de las ventajas de los precios relativos que se dan en la frontera en Paraguay, por un lado, entre Paraguay y Argentina, y lo mismo ocurre con el sector de supermercados. Los supermercados empiezan a vender más, y empiezan a vender más fundamentalmente por el hecho de que las cosas son más baratas hoy en Paraguay que en la Argentina. Entonces, creo que tenemos que ir a un corte, así que podemos dejar esto por acá y después continuamos. Bueno, vamos a ir a la primera pausa. Les recuerdo, hoy estamos también acá con José Tomás Sánchez. Vamos a compartir, por supuesto, tenemos muchísimos todavía temas, Prince, por avanzar. Sí, vamos a hacer un zoom sobre lo que justamente está diciendo Manuel, el desarrollo del primer año de gestión de Santiago Peña, y también vamos a plantear, como ya decías inicialmente, los desafíos para los siguientes años. Pausa, la primera, y enseguida estamos de vuelta. Bueno, seguimos aquí en este Enfoque Económico, edición especial, primer año de gobierno de Santiago Peña, y vamos a seguir con el análisis que está haciendo Manuel Ferreira. Hoy te recuerdo, nuestro invitado es José Tomás Sánchez, así es que, Prince, avanzamos con esta segunda parte. Avanzamos haciendo un análisis de los sectores económicos, y obviamente no podemos abstraernos de lo que pasa en uno de los principales cuando estamos hablando del engranaje económico del país. País agropecuario, por supuesto, Paraguay, gran parte de la economía. Esto es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Ustedes saben que cuando el sector agropecuario no está bien, bueno, los números no son tan buenos para el Paraguay. Manuel, ¿podemos seguir? Cuando miramos lo que le había pasado a Mario Abdo, vemos que prácticamente atrajo todas las malarias Mario Abdo en su etapa de gobierno. Fíjense este resultado del año 2022 en soja, nuestro principal producto de exportación. Nosotros tenemos una capacidad de producción del orden más o menos de las 10 millones de toneladas. Viene la peor sequía de la historia con 3.400.000 toneladas conseguidas durante ese año, una caída de 66% durante ese año. Sin embargo, la economía se recupera en el año 2023 y en el año 2024, lo habíamos mostrado en términos de resultados globales de Producto Interno Bruto, pero vemos que también alcanzamos casi 9,5 millones y otros 10 millones durante este año, que es lo que se estima que se tiene, ¿verdad? En otro producto importante, el maíz había servido en el año 2022 para compensar parte de las pérdidas que se habían tenido en soja. También ocurre lo mismo durante el año 2023, con una producción relativamente alta. Sin embargo, hoy ya estamos viendo una producción del orden de las 3 millones de toneladas, bastante más baja que la que habíamos tenido anteriormente. De todos modos, lo que vemos es que Santiago Peña entra a un proceso donde la agricultura le ayuda en términos de crecimiento, no tanto así en términos de precios, y vamos a ver esto más adelante cuando lleguemos a esa etapa. Vamos a la siguiente lámina, y acá tenemos básicamente el sector ganadero, un sector bastante complicado en términos de sobre todo el relacionamiento interno entre el sector primario y la industria, que se está traduciendo en precios más bajos que lo vamos a ver un poco más adelante, pero sobre todo se está traduciendo en una caída del hato ganadero que es bastante relevante. Fíjense que hoy estamos en alrededor de 1 millón de cabezas menos de lo que teníamos anteriormente, y tenemos gente saliendo del sector. Nosotros teníamos en el año 2020 alrededor de 137.000 tenedores de ganado, hoy estamos con 124.000, hemos perdido alrededor de 13.000 y pico de productores en este sector, que se salieron del sector porque los números no le cierran. Vamos a la siguiente lámina, y acá vemos lo que ha ocurrido durante este tiempo. Estos números que vemos en gris dentro de este valor son los márgenes que
se dan entre el precio al cual se vende la carne y el precio al cual se compra la carne dentro de un frigorífico. Y vemos, tratamos de suavizar la línea con un promedio móvil de 6 meses y vemos que ese margen es un margen que se sostiene, siempre está por encima de $1 por lo menos ese valor, e incluso esto va subiendo año por año. Todos estos procesos, cuando escuchamos sequías, cuando escuchamos problemas de inundación que afectan al sector ganadero, se aceleran y se vuelven cada vez más complejos. Esta es una preocupación en el sector agropecuario hoy porque afecta a un grupo muy grande de gente. Vamos a la siguiente lámina. Y acá vemos qué tipo de gente es la que termina recibiendo. Acá tenemos que hacer siempre un punto y aparte en esta sección, una pequeña digresión que está vinculada al censo del año pasado. Un censo que nos dio números que nadie se esperaba. Pasamos de tener una población estimada de 7,5 millones a tener una población del orden de los 6,100,000. Entonces muchos de estos datos son datos que están basados en la población anterior. Una cuestión importante, hemos crecido en alrededor de 1,5 millones de personas que se han integrado a un mercado de trabajo importante en los últimos 20 y pico de años. Y esta es una situación muy importante. La economía paraguaya ha sido capaz de absorber gente en estos últimos 20 años. Estamos viendo que en general los promedios que tenemos en los últimos 20 años nos dicen que la economía paraguaya tiene una capacidad de absorber 70,000 puestos o 70,000 trabajadores todos los años. Esto significa que en un periodo de gobierno de 5 años estamos hablando de alrededor de 350,000 personas nuevas que entran a trabajar. Esto generó dos impactos. Un primer impacto es lo que vemos en el gráfico de la derecha, que es una fuerte reducción de la pobreza. Fíjense que nosotros en el año 2002 estábamos en valores de 57,7%, casi 6 de cada 10 paraguayos eran pobres, y en el año 2023 el número en el que estamos es de 22%, o sea, 1 de cada 4 paraguayos es pobre o 2 de cada 10 si queremos hacer la comparación. Paraguay ha conseguido también reducir los valores de la pobreza extrema o de la indigencia, pasando de valores de alrededor de 16,2 a valores de 4,9. Hay alrededor de 5 paraguayos que han sido 5% de paraguayos que siguen siendo pobres, pobres extremos. Esto está focalizado sobre todo en ciertos grupos indígenas, etcétera, donde el trabajo se vuelve importante, y también mucho de esto está focalizado todavía en el sector rural. ¿Cómo Paraguay consigue esto? Consigue fundamentalmente a través de la creación de empleos. Estos 350,000 empleos en 5 años, Santiago Peña había prometido y lo sigue repitiendo hasta hoy, hablar de 500,000 empleos durante su periodo, lo cual habla también de que él necesitaría generar alrededor de 30,000 empleos por año. Gran parte de eso está vinculado sobre todo a un desarrollo del sector de vivienda. Se lanza el programa Yeroga Poná, por ejemplo, un programa que pretende dar acceso de viviendas a gente sobre todo de esta clase media emergente que había salido de la pobreza y que hoy tiene recursos posiblemente para comprar, pero que tiene un problema. Todavía está afectada por los embates que ha sufrido durante la pandemia. Si nos fijamos en la última parte de este gráfico, sobre todo en el gráfico de pobreza, porque gran parte de los planes sociales afectaron a la población indigente, lo que es la línea verde, pero no afectaron tanto a la población de pobreza, donde sí vemos que sube el nivel de pobreza, y mucha de esta gente es la gente que termina siendo afectada y es la gente que seguramente también necesita una vivienda y va a tener este impacto. Vamos a ver el éxito que tiene
ese plan concretamente, que es un plan que pretende generar este impacto positivo. Entonces, esta es nuestra situación más o menos económica en términos de crecimiento y en términos de impacto sectorial. Tomás, vinculando con la exposición que estaba realizando también Manuel sobre la composición social, una reconfiguración antes y obviamente en este primer año del gobierno de Santiago Peña, si hacemos un análisis ya más social en materia de movilización, de manifestaciones, porque no hemos visto, de hecho, de un tiempo a esta parte ese tipo de acciones por parte de la ciudadanía. Claro, el nuevo gobierno llega en un contexto muy particular. Creo que Manuel nos dio un buen panorama de llegada en el plano económico y social, donde nos muestra un país que logró reducir la pobreza, pero también, pero no totalmente, por supuesto, estamos lejos todavía de una reducción total, pero eso nos implicó un segundo desafío, que es una gran camada de gente que está en ese sector vulnerable todavía, clase media emergente, que gana más de $2 por día, pero que todavía no tiene, digamos, la protección o las seguridades para seguir necesariamente avanzando en su desarrollo humano, ¿verdad? En ese contexto, el gobierno llega con algunas características, llega que tienen que ver con la capacidad de innovación que va a tener para atender estas cosas. Manuel mencionaba también una política pública como Cheroba Porá, van a haber otras seguramente que van a ir surgiendo, pues ya en el primer año de gestión la pregunta es qué tanta capacidad de innovación y de agilidad gubernamental tiene este gobierno. Y sobre eso quiero entrar, Prince, a mencionar algunas cosas, porque vos mencionabas lo de la capacidad de movilización, y el gobierno llega en un contexto de sociedad civil desmovilizada, oposición fragmentada y debilitada, y en el otro lado un partido colorado abultado, con una gran presencia institucional. Es quizá el momento de mayor fuerza política del Partido Colorado desde la transición a la democracia. Sin embargo, eso no se tradujo en agilidad política. ¿Por qué? Porque el partido llega con un poder político fragmentado en el comando, digamos, institucional y político. Llega con un presidente, un expresidente a la presidencia del Partido Colorado. Recordemos que Cartes es el primer expresidente colorado que mantiene fuerza política. Salir de la presidencia para un colorado es básicamente una suerte de exilio interno. Eso no se dio en este caso acá. En segundo lugar, tenemos que llega con el primer congreso producto de la ley de desbloqueo. ¿Qué genera eso? Nos genera que hay más dificultades para coordinar acciones con cada congresista, porque cada congresista aspira a su propio interés político y electoral futuro y a su negociación en el presente. Si bien el gobierno, es cierto, logró aprobar las leyes que necesitaba, también se ve un Congreso que tiene como una suerte de vida política propia y marca sus propios rumbos, ¿verdad? Que eso después podemos hablar más adelante, qué implicancias tiene para el Estado de Derecho y la democracia, ¿verdad? Entonces, con esta mayoría en el Congreso, en la Intendencia, en las juntas departamentales, a nivel de gobernadores, no hemos visto que se haya traducido en mucha agilidad política por estas razones que te decía hay un expresidente comandando la política partidaria que tiene su propia lógica y su propia visión de qué hacer con el país. Tenemos un presidente que, por lo tanto, con un margen reducido de acción, donde, además, si comparamos con la primera presidencia, digamos, del cartismo entre 2013 y 2018, este presidente tiene una estructura presidencial, es decir, una estructura presidencial mucho más debilitada que la que tenía, por así decir, Cartes con López Moreira y todo el apoyo institucional y extrainstitucional que tenía para agilizar la gestión. Ahora no se nota un gabinete fortalecido para ayudar al presidente a articular la política pública, la política social y el rumbo gubernamental. Y eso otra vez cómo se ve a nivel de cada institución, y se ve que los ministros, los directores, jefes de gabinete, la estructura burocrática
también se desorientan con a quién seguir, por así decir, al tener arriba la jefatura política del partido y del gobierno desatado de la gestión presidencial. Es como un conflicto allí, una tirantez, José Tomás, entre el gabinete económico y el grupo político, el primer anillo, que está más cerca de Cartes, digamos. Eso se ve desde afuera. No sé si nosotros nomás lo vemos así o vos lo estás también... No, se ve. A ver, Cartes hace notar eso constantemente con su nueva lectura sobre el rol que debe tener el Partido Colorado. En muchas declaraciones hizo ver eso al decir, acá el partido, el que tráigame los problemas a mí y al partido, y yo voy a ir a golpear la puerta de los ministros, porque cuando el Partido Colorado abre la puerta, ahí se solucionan los problemas. Es decir, le saca protagonismo a la propia gestión. El Estado parece estar supeditado al fin que es el Partido Colorado. Cuando recordemos, cuando Cartes llega en el 2013, el Partido Colorado, seccionales coloradas, levantan banderas de luto en protesta contra un gabinete técnico donde Cartes decía, esta es mi selección nacional no partidaria. Yo acá lo que quiero es la gestión. El Partido Colorado es un instrumento, un medio para una gestión institucional del Estado. Ahora eso cambió, por lo menos en la visión de la gestión partidaria y que está más vinculado con la Casa España en España y el Congreso. El Estado parece ser el medio y el fin parece ser el protagonismo del Partido Colorado. En esa situación, la gestión técnica, por supuesto, se ve reducida a márgenes mínimos y si uno compara con el gabinete el cartismo es la única facción política en la transición, desde la transición a la democracia, cuando tuvimos 7 elecciones ganadas por el Partido Colorado, que ganó 2 veces. Todas las otras veces ganaron facciones distintas. Solamente una facción gobernó 2 veces. Y si comparas esas 2 facciones, Roberto, la primera versión del cartismo era mucho más tecnocrática, ¿verdad? Capaz ese balance o ese desbalance le costó también sus victorias, derrotas políticas posteriores, y ahora el aprendizaje es otro, ahora hay que reducir lo técnico. Una última cuestión antes de cerrar este bloque, José Tomás, me parece importante. ¿Ves vos un avance hacia un sistema más autoritario con este gobierno? Se habla de copamiento de algunas instituciones o de muchas instituciones o de todas para algunos ya en este momento. Sí, este es un avance hacia un autoritarismo y ¿qué repercusiones puede tener eso? Yo no sé si lo ves de esa manera. Nosotros siempre tuvimos un sistema de equilibrio de poderes bastante delicado. ¿Por qué, por ejemplo? Precario más bien, ¿verdad? Precario, delicado. Sí. El Poder Judicial no ha servido en Paraguay para contrarrestar la fuerza del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y en otros países como en Estados Unidos es tan importante que el Poder Judicial ponga, contención contra avances del Poder Ejecutivo en su poder institucional y político. Acá no ha servido de eso. Sin embargo, hemos tenido contenciones al Poder Ejecutivo. ¿Desde dónde? Históricamente de 2 lugares. El Senado, que ha tenido mayor presencia opositora, y eso ha servido a que se negocien mayorías que no favorezcan necesariamente al Poder Ejecutivo. Y el otro espacio de control, Roberto, ha sido la división del Partido Colorado. Con las limitaciones que eso implica también de cuánto realmente se le puede contener al Poder Ejecutivo, no. El hecho que el Partido Colorado funcione dividido, o ha funcionado dividido, y en esa división ha tumbado a presidentes como Stroessner, ha hecho avanzar la democracia a los tumbos, pero después terminó expulsándole al oviedismo de la política, ha puesto contención a Nicanor en su intento de reelección, ha puesto contención a Cartes en su intento de reelección. Esa división del Partido Colorado y la oposición en el Senado están debilitadas. Entonces, al no haber esas fuerzas de contención y a lo que dije, que el Poder Judicial no ha servido de contención, se ve esta rienda suelta, digamos, este perro rabioso sin bozal, digamos, en el Congreso sobre todo, y donde podemos analizar más adelante ¿qué hemos visto? Hemos visto destituciones a legisladores totalmente inconstitucionales, hemos visto intentos de desafuero a expresidentes, exministros, legisladores, como parte de una batalla
política. Hemos visto el caso del desdesafuero de legisladores investigados por cuestiones sumamente delicadas como vínculos con el crimen organizado. Hemos visto ahora esta ley antisociedad civil, no es una ley anti-ONG, es una ley antisociedad civil que ya tuvo una primera aprobación en el Senado. La comisión que se aprobó ahora para investigación del lavado de dinero, que ahí está generando muchas sospechas por parte de la sociedad civil. Entre otras cuestiones, o sea que para responder tu pregunta, sí, me parece que las señales no son buenas. Bueno, vamos a cerrar este segundo bloque. Por supuesto, estamos hoy con José Tomás Sánchez, aquí con Manuel Ferreira, Prince Otto. Hacemos una pausa. A la vuelta, ¿qué tenemos, Prince? Vamos a hablar sobre política monetaria, cotización, tipo de cambio. Seguimos analizando entonces los números de la economía paraguaya. Después va a llegar un momento en que con Manuel, con José Tomás, vamos también hacer un resumen, bueno, que nos depara el futuro. Son 4 años más de gobierno de Santiago Peña que todavía nos esperan. Pausa y a la vuelta estamos con más temas. Bueno, seguimos acá en nuestro enfoque económico, edición especial esta noche, haciendo un poco no sé si, no quiero llamarle evaluación, una reflexión sobre este primer año de gobierno de Santiago Peña. Bueno, la realidad de lo que está ocurriendo ya a nivel país y después vamos a entrar un poquitito en las proyecciones, por supuesto. Lo que uno espera, lo que cree que va a ocurrir es muy importante siempre. Bueno, ¿qué tenemos en este bloque, Prince? Vamos a hablar sobre, justamente estaba la lámina ahí con los títulos, los precios, las tasas, el tipo de cambio, cómo se está comportando el mercado internacional y obviamente eso tiene muchísima incidencia en cómo también está la dinámica de la economía de Paraguay, así que adelante, Manuel. Bueno, este tiempo de Santiago Peña fue una época de precios relativamente calmos, ¿verdad? Y creo que esto es interesante. Cuando vemos, este fue el gran fenómeno de la pandemia, de la pospandemia, donde de tener tasas muy bajas en la pandemia empezamos a ver que las tasas, sobre todo los precios, empiezan a subir de manera muy importante. Estados Unidos se queda trancado en una tasa, Estados Unidos, en realidad Japón y también la zona euro, se quedan trancadas en una tasa que fluctúa alrededor más o menos del 3%, mientras que China entra en un proceso de deflación. ¿Qué es un proceso de deflación? Los precios empiezan a bajar, en general eso retrae el consumo, porque si yo creo que el precio va a estar más bajo el año que viene, ¿para qué voy a comprar un bien determinado este año? A estos procesos de deflación se reacciona fundamentalmente, Estados Unidos reacciona con un incremento de tasas que es muy importante. Pasamos de valores de 0,25 a valores de 5,25, 5,50, que es lo que tenemos hoy. Hoy la gran discusión es, Estados Unidos tiene que seguir en esa situación. Cuando Estados Unidos levanta las tasas, siendo un país que es el país más seguro en términos de transacciones financieras en el mundo, lo que hace es atraer capitales hacia ese país, y al atraer capitales lo que hace es genera presiones sobre el tipo de cambio y genera presiones obviamente sobre la tasa de interés. Vamos a la siguiente. Estados Unidos tiene obviamente un doble mandato. Este doble mandato es un mandato que también involucra el tema del empleo. Fíjense que si miramos el gráfico que tienen a la izquierda en su pantalla, vamos a ver que la línea celeste es la línea del desempleo, donde en los últimos tiempos hemos visto un incremento del desempleo. Gran parte de esta restricción en la cantidad de dinero que se genera al subir las tasas de interés consiste en achicar la cantidad de dinero. Obviamente eso encarece todo y recorta la inversión. Al recortar la inversión genera un impacto en el desempleo. Esto es lo que se fue dando en los últimos tiempos y el susto que se fue dando en las bolsas en general. Pero a pesar de eso, lo que vamos viendo en general es que la cantidad de generación de empleos en los Estados Unidos está bastante uniforme todavía. ¿Qué impacto ha tenido el tipo de cambio? Lo primero que podemos ver es esta línea gris, que es lo que se llama el índice de XY. El índice de XY es un índice que básicamente compara al dólar con una canasta de monedas.
Este índice se ha mantenido todavía relativamente estable. Obviamente el dinero está concentrado sobre todo en los Estados Unidos, pero ya vemos ciertos impactos. Por un lado, un impacto que se da en el guaraní, donde hemos tenido un incremento de tipo de cambio. Acá también hay ciertos factores internos que son importantes, pero sobre todo un impacto sobre el real. Un impacto que obviamente se ha profundizado por una crisis que se da entre el presidente Lula y su presidente del Banco Central. Vamos a la siguiente lámina. Cuando empezamos a ver los valores de qué es lo que ha ocurrido en el sector agrícola, obviamente un sector que nos impacta mucho, lo que vemos es un proceso de reducción bastante sostenido de precios en soja, que también viene acompañado por un precio de reducción en el maíz, dos de los productos de exportación estrella de Paraguay. Y cuando miramos, vemos que en general la soja lo que ha tenido es un incremento importante de producción, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, de la mano del crecimiento del área sembrada en el Brasil fundamentalmente, y esto ha generado un incremento bastante importante también del orden de casi 30% de los stocks, de los remanentes de stocks en el negocio sojero. ¿Qué quiere decir esto? Que parecería ser que la demanda no puede hacer frente a este gran incremento que se dio en la producción. Una situación bastante similar ocurre en los tres últimos años en el maíz. Tenemos que tener en cuenta que en general soja y maíz son dos de los productos más producidos y más comercializados en el mundo. En soja el principal demandante mundial es China, y hemos visto también que China tiene un proceso de desaceleración en su consumo vinculado a estas crisis que ellos están teniendo y a esta situación, primero de mercado interno y por otro lado la situación que también se da con la crisis con los propios Estados Unidos. Vamos a la siguiente lámina. Y acá vemos la situación de nuestro principal insumo. Nuestro principal insumo en la economía de Paraguay es el petróleo, un petróleo que se ha mantenido relativamente estable en los últimos tiempos, estable fundamentalmente por impacto de esta desaceleración de la demanda, tanto en Estados Unidos como China, los principales consumidores, y hemos tenido también un mantenimiento de precios en sus derivados, que son los que al final a nosotros nos terminan interesando de manera directa porque nosotros no tenemos refinamiento de petróleo. Lo que estamos viendo es un petróleo estable en general que no ha generado mayores impactos en los resultados paraguayos y le ha permitido también, incluso al Estado a través de Petropar, generar bajas de precios que han ayudado a mejorar la situación, sobre todo de atracción de clientes que anteriormente se iban a comprar esos combustibles, sobre todo a la Argentina. Hay que recordar que Paraguay tiene 52% de su población que vive a menos de 10 kilómetros de la Argentina. Y este tipo de cosas, esas diferencias de precios les impactan de manera muy positiva. Obviamente esto también ha generado un problema serio en el mercado de combustibles, que es un problema que se viene arrastrando sobre todo con los emblemas que tienen que enfrentarse a la baja de precios que hace Petropar. Vamos a la siguiente lámina. Y cuando miramos soja, no solamente podemos mirar los precios internacionales, es importante también mirar lo que le llamamos los premios de soja. ¿Qué son los premios de soja? Son los descuentos que recibe el agricultor en el momento de la entrega de su mercadería en relación al precio que se tiene en los mercados internacionales. Y fíjense una situación muy interesante. A principios del año pasado, vemos la izquierda de este gráfico, los precios eran muy bajamente negativos. Es decir, estábamos en valores muy cercanos a lo que era el precio de Chicago, que como habíamos visto estaba en valores relativamente elevados en aquel momento, alrededor de $550 la tonelada. Pero Brasil empieza a crecer. Brasil empieza a crecer de manera superlativa. Brasil en los últimos 2 años ha incorporado 4.300.000 hectáreas nuevas a la producción sojera.
que vienen básicamente de pasturas degradadas que se van convirtiendo en agricultura. Brasil tiene todavía 95 millones de hectáreas de pasturas degradadas que las puede convertir a agricultura. O sea, tenemos una expectativa de mucho crecimiento por ese lado. Y esto termina impactando en los resultados locales. Cuando llegamos al mes de julio, en este proceso Brasil cosecha más o menos en el mismo tiempo que nosotros. Vemos que al mes de julio del 2023 estábamos con un premio, un descuento de 74%, que después baja en un momento dado. Cuando volvemos a entrar a la siguiente campaña, entramos a una campaña ya con precios bajos en Chicago, pero también con premios elevados acá a nivel local. Y cuando Brasil deja de entrar al mercado, empiezan a subir los premios hasta volverse positivos. Vemos que el último premio del mes de agosto ya es de 32 positivos. En Paraguay hoy se está pagando la soja más cara que lo que se está pagando en el resto del mundo. Y esto se debe a la escasez relativa que hay en esta zona del mundo. En este momento Brasil ya tiene muy poca soja para vender y Estados Unidos todavía no tiene soja porque todavía no cosechó en esa situación. Son los dos grandes países productores y que afectan mucho estos resultados. Esto hoy, obviamente, la soja física está en poder de no está en poder de los agricultores, está en poder de los grandes traders que trabajan en este negocio. Esto obviamente afecta la cantidad de dólares también que entran a Paraguay y la cantidad de dólares que se cambian, y vamos a ver su impacto un poco más adelante. Vamos a la siguiente lámina, y acá lo que vemos es que la situación de Argentina, una situación que ha pasado de una inflación relativamente controlable en el 2021 a una inflación disparada a fines del año pasado, y donde cuando entra el nuevo gobierno de Javier Milei, básicamente lo que decía es: mi campaña y mi lucha es contra la inflación y lo que voy a hacer es sincerar los precios en general. Y obviamente eso se traslada, uno de los temas que toma es: decide generar una devaluación del tipo de cambio oficial, sigue considerando esta situación del cepo cambiario, no lo puede retirar, pero van arreglando algunas cosas, como por ejemplo los pagos a los importadores argentinos, que terminó afectando mucho a exportadores paraguayos. El caso de la banana era un caso bastante conocido. Y esto hace que en un primer momento del gobierno de Milei se acerquen los dos tipos de cambio, y esto genera para los paraguayos una inflación que es una inflación hasta que se traduce en dólares, ¿verdad? Esto desincentiva de manera muy fuerte el contrabando. Sin embargo, la situación que lo que les contaba de la soja, Argentina es el tercer exportador mundial, un precio de la soja que había bajado. Argentina estaba saliendo de una sequía en el año 2023. Uno de los temas que termina impactando en este tema es que no entra la cantidad de dólares que se esperaba, por un lado. Y por otro lado, la Argentina no puede seguir aguantando una tasa de interés muy alta en su Banco Central, entonces libera los pesos. Anteriormente había bajado la cantidad de pesos, por tanto era difícil comprar dólares. Hoy vemos que de 132 que había llegado a su valor más bajo, hoy está en 423 pesos la diferencia entre el dólar blue, dólar no, y el dólar oficial. Cuando nos movemos al caso de Brasil, vemos esta situación que ya la habíamos señalado anteriormente, que es una disparada del tipo de cambio, salidas de capitales del Brasil que impactan en este caso, profundizados por esta crisis política generada entre Lula y su presidente del Banco Central. Se espera que seguramente estos valores se vayan afectando. Mucho de lo de Brasil va a depender de qué haga Estados Unidos con su tasa de interés y qué interés tengan los capitales de volver al Brasil. Entre tanto, lo que vemos también es que la inflación que se había controlado en la pospandemia en el Brasil con una tasa muy elevada, estamos hablando de una tasa que llegó casi al 14% en su momento, una inflación que alcanzó 12%, volvió a entrar dentro de los límites del Banco Central. Hoy lo que tenemos es una inflación que parecería ser también a subir. El Banco Central no se anima a bajar
por debajo de estos valores, una posición relativamente restringida, pero tasas de interés muy altas. Cuando vemos esta tasa de interés, vemos Brasil más barato que Paraguay, y al ser Brasil más barato que Paraguay, posiblemente hay un cierto desaliento, sobre todo al negocio de frontera. Esto es lo que vamos a ver que tiene que impactar seguramente en los resultados de recaudación que se hacen, sobre todo sobre el régimen de turismo. Incluso el gobierno, durante este gobierno se ha decidido ajustar la alícuota de la tasa de IVA y de renta que se paga en régimen de turismo para poder alentar, dada esta situación, al nivel de gestión económica que se da en el este del país, en la frontera con el Brasil. Vamos a la siguiente lámina. Y acá lo que vemos es qué es lo que ha pasado con la inflación en Paraguay, y que es un tema importante. El Banco Central paraguayo reaccionó relativamente rápido cuando empezamos a ver que la inflación empezaba a subir, de estar en valores muy bajos en un momento dado, valores de alrededor de 1,5%. Cuando empieza a subir el Banco Central rápidamente va ajustando su tasa de política monetaria. La inflación llega a 11,5%, pero en ese momento había una expectativa ya de tasas de interés reales, es decir, la diferencia entre la tasa nominal y la inflación esperada para los próximos 2 años importante, y esto empieza a ajustar la inflación para cuando Santiago Peña entra al gobierno ya estaba dentro de los límites del Banco Central. Le entrega el Banco Central al nuevo presidente, se le entrega ya con una inflación bastante controlada, y este gobierno empieza a bajar, este nuevo gobierno del Banco Central empieza a bajar la tasa de interés nominal hasta alcanzar 6%. Cuando se esperaba más baja, se esperaban tasas que seguramente podrían estar en el orden del 5,50, como una tasa más neutral, es decir, aquella tasa que, dado el crecimiento, no saca ni mete dinero a la economía. Lo que vemos es que el Banco Central decide plantarse en una tasa de 6%, y al plantarse en una tasa de 6%, vemos una inflación que está en el orden del 4,4%. Creemos que va a converger para entrar dentro del límite esperado del Banco Central de 4% en general, pero estos incrementos de tasa han afectado las tasas de créditos para la gente. Les decíamos, en un momento dado, muchas empresas y mucha gente ha salido de la pandemia endeudada, sale de la pandemia endeudada y se enfrenta a una tasa de interés más elevada también. Entonces, ese crédito que ya le había costado sacar, hoy le está costando más caro. Entonces tenemos un paquete de ciertas empresas y de ciertas personas que entran a este gobierno endeudadas, y posiblemente este sea un tema que genere una serie de trabas y que genera una serie de expansión, de problemas de expansión y de impacto de la política fiscal, sumado al hecho de que la política fiscal también está bastante frenada, como mostrábamos por el caso de la construcción. Vamos a la siguiente lámina, y acá lo que vemos es la acción sobre el dólar que se va dando en el Banco Central. Fíjense que vemos que durante largos periodos de tiempo, este es un periodo de tiempo durante el año 2023, el Banco Central no intervenía en el mercado, estaba cómodo con esta tasa de interés, con esta tasa de tipo de cambio, hasta que le empieza a subir un poco el tipo de cambio y empieza a generar intervenciones, lo vuelve a colocar al tipo de cambio en un valor que le resulta interesante, le empieza a volver a subir el tipo de cambio y sigue interviniendo. Hoy ya las intervenciones del Banco Central son más grandes en el año 2024 que las que habían sido en el año 2023. Y sin embargo no está pudiendo controlar todavía el tipo de cambio. Es que la cantidad de dinero que está entrando a la economía es bastante menor que la que había entrado en años anteriores. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver que este es nuestro resultado de balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones
e importaciones que tenemos. Y fíjense que nosotros a fin del año pasado habíamos alcanzado valores de 1.700 millones de dólares, después de haber caído con el impacto de la sequía a menos 1.400, y hoy está bajando ese valor, estamos más o menos en 900 y posiblemente cerremos a fin de año con un número bastante más bajo del orden de los 400. Hay menos dólares en Paraguay y esos menos dólares generan un impacto. Además hay importantes variaciones en las estacionalidades del ingreso de dólares que normalmente se generan por soja y por carne, son los dos principales contribuyentes. Vamos a la siguiente. Y acá creemos que la situación podría seguramente tener algún tipo de impacto en términos de los resultados cambiarios. Una sola consulta te quiero hacer, Manuel, allí con respecto al dólar. Mucha gente se pregunta qué va a pasar de aquí a fin de año. Yo sé que es muy difícil predecir lo que pueda pasar con la moneda de Estados Unidos, pero ¿qué señales tenemos como para decir esto podría ocurrir con el dólar? Fíjate, primer punto, han entrado menores dólares. Será muy importante lo que ocurra en Estados Unidos. En Estados Unidos, después de la crisis que hemos visto las últimas semanas, sobre todo que ha afectado al mercado de acciones y de bonos, impactada fundamentalmente por tres cosas. La reducción que se creía de las contrataciones en el mercado de trabajo. El segundo impacto, lo que se llaman los carry trades en Japón. Y un tercer impacto que es el reposicionamiento de la gente en términos de inversiones, ¿verdad? Esto, hay mucha gente que hoy está diciendo, hay una alta probabilidad de que seguramente en septiembre se baje la tasa de interés de Estados Unidos, eso haría venir dólares a los países emergentes. Pero yo dudo mucho que en una elección tan cercana como la que estamos viendo, todas las encuestas están dentro de los márgenes de errores, la diferencia entre ambos candidatos, un presidente de Banco Central se anime a tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? Entonces no veo que por ahí venga un valor muy importante. Sí veo que mucha soja se está vendiendo en el segundo semestre, cosa que no era normal en Paraguay. Posiblemente, normalmente el que vende carne, lo que se vende en el segundo semestre es carne. Y normalmente hay generaciones de demanda importantes para los cierres de fin de año. Si no sube el petróleo, que no creo que suba, yo veo un dólar relativamente estable. Creo que estamos cerca de los techos del dólar. No sé, no te podría decir si va a bajar, pero me animo más a decir que no creo que suba mucho más. Bueno, Prince. Ahora vamos a entrar en el medio caracú más todavía del análisis de Manuel, porque vamos a profundizar sobre los datos del Estado. De hecho, hubo algunas reformas importantes que se hicieron durante este primer año de gestión de Santiago Peña, como la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación junto con la Dirección Nacional de Aduanas, hoy convertida en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, y eso se reflejó, de hecho, sumado a la dinámica que ha tenido, obviamente, la economía de los ingresos, pero los gastos siguen representando una suerte de importante desafío para el gobierno. ¿Podemos hacer una pausa? Una pausa, entonces enseguida vamos a hablar de este tema que estaba adelantando ya Prince. Rescue me before I fall into despair. I send an SOS to the world. I send an SOS. Y bueno, estamos aquí en este Enfoque Económico, edición especial en esta jornada, haciendo una reflexión, una evaluación, un análisis, como quieran llamarlo, de lo que es este primer año de gobierno de Santiago Peña. Estábamos viendo ya números a nivel internacional, regional, también números locales, pero tenemos en esta parte, Prince, lo que anticipabas, ¿eh? Así es, vamos a hacer una suerte de descomposición del comportamiento que ha tenido principalmente algunos componentes o elementos dentro del Estado, como son las inversiones, los gastos, los ingresos. Así que, Manuel, adelante. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha recibido Santiago Peña. Un incremento de ingresos realmente muy importante a lo largo de los últimos 20 años. Acá han venido
ciertas reformas que han generado este incremento importante, pero en general lo que vemos es que más o menos hasta el 2010 no acompañaba la inversión estos valores de crecimiento, sino gran parte de esto se transformó en contrataciones, se transformó en mayor gasto del Estado, sobre todo en sueldos. Esto se frena a partir del 2013, la ley de responsabilidad fiscal juega un rol importante, sigue subiendo estos valores, pero sobre todo entramos a un proceso de inversión relativamente importante con este dinero. Vamos a la siguiente lámina. Cuando miramos, vemos que gran parte del impacto de la inversión, sobre todo se había generado en cantidades de adjudicaciones y montos. El Estado había tenido mucha capacidad de generar gasto que le llamamos contracíclico. Sin embargo, esto se desinfla mucho en esta última parte del gobierno, vinculado a esto que les decía anteriormente, vinculado al hecho de que se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos obliga a llegar a un valor mucho más bajo de 1,5% de déficit. Vamos a la siguiente lámina y acá lo que podemos ver es cuál fue el acuerdo, posiblemente uno de los hitos más importantes en lo que hizo Santiago Peña durante su mandato. ¿Cuáles fueron los acuerdos de la negociación de Itaipú? Muchos números se dijeron, se habla de un número vinculado a los 1.250 millones de dólares en general, pero en realidad prácticamente todos estos gastos, con excepción de lo que se llama el gasto socioambiental, es dinero que ya existía anteriormente. Donde hay realmente una transformación son en alrededor de 260 millones de dólares, 255 millones de dólares, que se incrementan los gastos socioambientales. ¿Qué son los gastos socioambientales? Son aquellos gastos de libre disponibilidad, básicamente del Consejo de Itaipú, para generar gastos. Cuando sumamos estos valores, que alcanzan en total 650 millones de dólares, tenemos que multiplicar este número por 3, porque ese es el número que se acordó. Se acordó que durante 3 años los gastos socioambientales van a estar en el orden de los 650 millones de dólares para después volver a sus valores naturales. Estos valores naturales habían alcanzado o eran normalmente del orden de más o menos 40 millones de dólares. Vamos a la siguiente lámina. Cuando miramos el otro impacto importante durante este gobierno fue el grado de inversión. El grado de inversión que se fue construyendo a lo largo de un tiempo, si mirásemos estas láminas desde antes, desde el Paraguay estaba en un default en el año 2002 y fue creciendo en estos valores hasta llegar en una de las calificadoras al nivel de grado de inversión. ¿Qué significa grado de inversión? Significa que Paraguay como emisor y los bonos que emiten en el mercado internacional son considerados que tienen una altísima probabilidad de repago y esto lo valorizan muchos fondos. Cuando entras al grado de inversión, uno de los temas que se vuelve importantes es el hecho de que muchos fondos tienen una reglamentación que les obliga a invertir solamente en grado de inversión. Esos bonos no miraban Paraguay y ahora posiblemente vamos a entrar dentro de su radar. Vamos a la siguiente lámina. Por esta razón, lo que vemos que el grado de inversión va a tener como 3 etapas que son las que mostramos acá. Una primera etapa que hay un impacto en los bonos que ya están en el mercado, tanto del Estado como de ciertos emisores privados, el caso de Banco Continental, que ya ha tenido un upgrade a grado de emisión, la Agencia Financiera de Desarrollo también. En una segunda etapa seguramente bancos y empresas, sobre todo grandes, que puedan salir al mercado van a ser las que van a tener acceso a créditos afuera y seguramente a tasas bastante más bajas. Esto se podría trasladar al público a través de tasas bastante más accesibles. Y finalmente, posiblemente estos fondos que están mirando a Paraguay desde ahora se animen a meter sobre todo
y a vincularse con empresas. Vamos a ver seguramente en un periodo más largo de tiempo joint ventures entre empresas paraguayas y empresas internacionales que empiezan a atraer esto y seguramente valorización de otro tipo de activos, acciones de empresas, terrenos, etcétera, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina. Y en este orden de cosas, este es el gran desafío de Santiago Peña a nivel económico, alcanzar la tasa de la letra de regulación monetaria. Esto significa recortar 1.800 millones de dólares, pero si multiplicamos 650 millones por 3, que es lo que se obtuvo en el Tratado de Itaipú, lo que vamos a tener ahí son 1.950 millones de dólares que podrían compensar esto. Posiblemente el organismo gastador en términos de infraestructura deje de ser el Ministerio de Obras Públicas, o sea, en menor medida el Ministerio de Obras Públicas, y sea mucho más importante Itaipú en este marco de cosas. Una puntualización nomás allí, Manuel. Ley de responsabilidad fiscal, adecuarse al déficit, ¿no? Porque dijiste ley de letra de regulación, entonces perdón. La aclaración por cualquier cosa, pues son por la sigla nada más. Fiscal. Yo te quería preguntar, Manuel, buen crecimiento en materia de recaudación impositiva, ¿verdad? Esta unión que decía Prince, la creación del DENIT, de la Dirección General de Ingresos, hizo que mejoraran las recaudaciones. ¿Se está gastando bien? Es una pregunta que yo me hago. O sea, ¿ese dinero realmente está ayudando a que el gasto del Estado mejore o seguimos gastando mucho dinero en materia de salarios de funcionarios? Lo que pasa es que es muy difícil recortar los salarios, ¿verdad? En general, vos para recortar los salarios necesitas una política de largo plazo. Necesitas decir, bueno, perfecto, hoy voy a cambiar para que dentro de 15 o 20 años tenga una reducción en esos valores, ¿verdad? Entonces, este es el problema del gasto rígido, ¿verdad? Tenemos que esperar, como generamos beneficios laborales a un montón de gente, lo que necesitamos es esperar que esa gente se vaya jubilando en el tiempo y ahí recién vamos a poder recortar los gastos. En general, lo que hoy necesitamos estos son gastos que afectan poco a la ciudadanía. Poco digo a las empresas, poco digo a las personas en general. La construcción de rutas, la construcción de equipamientos eléctricos, de agua, etcétera. Ese tipo de cosas son las que benefician a la ciudadanía. Pero allí se pone un corsé, ¿no? el Estado, ¿eh? Porque tiene que adecuarse a ese déficit que se comprometió por el tema de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, ¿cómo hacer para crecer en eso cuando que tenés esa limitación? Es un poco la inquietud, ¿no? Y genera un corset. Y esto implica que, por ejemplo, busquemos otro tipo de alternativas. ¿Cuáles son el tipo de alternativas que podemos buscar? Una ley de APP donde podamos meter capital privado en obra pública. Ese tipo de soluciones hay que trabajarlas. Bueno, tenemos que hacer la pausa, Prince. Así es, y vamos finalizando ya la vuelta con más reflexiones. Está José Tomás Sánchez con nosotros. Vamos a hablar. Yo tengo una batería de preguntas para él, así que vamos a desplegarlo. Materia política, la oposición, el partido de gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, las instituciones. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a estar ya con la parte final. Momento de hacer ya un poquito una apertura aquí al debate de qué nos depara, cuál es la expectativa que tenemos, y creo que podemos aprovechar un poco, Así José mismo. Tomás, ¿cómo lo estás viendo vos? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos de aquí para adelante de este gobierno de Santiago Peña? Y yo creo que todo primer año... también del país, de los partidos políticos, la oposición, todo, ¿no? Todo primer año es un año de importante aprendizaje para un nuevo gobierno, ¿verdad? Creo que esa etapa por lo menos está superada. Los que llegaron ya aprendieron dónde estaban, los desafíos de la gestión, de armar los planes, de articular ahí acciones dentro de la institucionalidad pública. Eso ya pone al gobierno en un lugar mejor, ¿verdad? En segundo lugar, el presidente mostró, digamos, lideró metió buenos goles, digamos, en este primer año también. Mencionaba Manuel lo de la DENIT, el aumento de la recaudación. Pues podemos decir también el desmantelar al clan Rotela en Tacumbú. Eso fue una acción, digamos, sagaz. El grado de inversión. La negociación en Itaipú, el grado de inversión, la colocación de bonos en guaraníes, el compromiso de mantener la reducción del déficit fiscal. Piensen que en política eso siempre está abierto a la irresponsabilidad, se mantuvo responsable.
Eso, hay gente comprometida en la gestión pública, hay gente con talento para impulsar cambio, y el presidente también recuperó la escena internacional por su propia capacidad digamos, de colocar al país en conversación con diferentes actores internacionales, ¿verdad? ¿Y no le viene el shock por el tema de Horacio Cartes? El tema de Tavesa, en realidad. Todas estas cuestiones a favor, digamos, pueden complicarse, por supuesto, con shocks como este, ¿verdad? A mí me parece que, no sé cómo ven ustedes, pero a mí me parece que el shock, la sanción a Tavesa, emite por lo menos 3 targets de señales. Una al presidente Cartes, donde le dicen: seguiste entrando a política cuando queríamos que no estés en política, y esto puede continuar. Y puede continuar bajo tu gobierno, porque en la gestión anterior había una lectura de que las sanciones internacionales venían porque el gobierno le pasaba información a la embajada o al gobierno de los Estados Unidos, y eso ahora ya no se puede decir. Entonces, una primera señal al presidente Cartes, ¿verdad? La segunda señal al presidente Peña, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos a apoyarte, pero tenés que ver tu vínculo con el presidente Cartes, tu vínculo político. Y qué vas a hacer, cómo te planteas para adelante ese vínculo, ¿verdad? Igual el presidente Peña ha mantenido siempre clara su lealtad. Él ha ido de frente siempre con eso, señalando que él sí iba a tener una armonización con el partido político, sí iba a armonizar la relación gobierno-partido, cosa que, por ejemplo, no habíamos visto en la primera versión del cartismo, en el primer gobierno de Horacio Cartes, donde el Partido Colorado fue rezagado por lo menos en la primera mitad de la gestión. Peña sí dijo: yo voy a tener un gabinete partidario con partes técnicas también, y voy a tener lealtad al expresidente Cartes. Entonces, pero la señal también es a Peña. La tercera señal es al entorno partidario, ¿verdad? ¿Qué pasa si, lo que todos están preguntando, qué pasa si la canilla se seca? ¿Qué pasa? ¿Afectará esto o no los recursos que pueden movilizar la política? A lo mejor se puede decir que no, que ya había una reducción de la capacidad económica de Tavesa, y bueno, en realidad la capacidad política no va a ser afectada, pero otra versión dice: no, sí puede ser afectada. Entonces, esas 3 señales esos 3 lugares de análisis están moviéndose en este momento, ¿verdad? La cuestión de la situación política, porque hablabas, ¿cómo se presenta? ¿Qué va a pasar? ¿La oposición desarmada? ¿Una población que está más predispuesta a grupos, digamos, más de tendencia nacionalista, sí, que reclamen un poco más esto? Un Partido Colorado súper consolidado, con copamiento, sin esa oposición interna que mencionabas al comienzo. ¿Cómo ves el panorama a futuro? Y el principal desafío del sector no colorado, por así decir, porque no es la oposición, porque no colorado, hay muchos opositores, es la capacidad organizativa. Fíjate que el Partido Liberal, que tenía una suerte de institucionalidad arriba, que organizaba la identidad liberal, que más o menos 20-24% de la población, hoy está en crisis. Los 2 liderazgos que organizaban la política interna liberal, Efraín Alegre y Blas Llanos, están afuera. Líderes emergentes como Nakayama renuncian enseguida. Entonces hay como una suerte de dificultad de construir ese edificio organizativo dentro del Partido Liberal. En la oposición, la misma cosa. Si vos mirás ese tercio del electorado que vota no colorado, no liberal, que votó a Caballero Vargas en el 93, a Fadul en el 2003, después votó al Frente Guazú por mucho tiempo, y giró hacia Paraguayo Cubas, tiene una característica nueva. Sigue siendo un tercio más o menos del electorado, un tercio, un cuarto del electorado, pero se volvió antisistema. No quiere saber nada ni de Colorado, ni de liberal, ni de la izquierda tradicional, ni de la derecha tradicional, ¿no? Ni Pachaquería, ni Frente Guazú, ni Colorado, ni liberal. Fue con Paraguayo Cubas, que tiene una característica además: no puede organizar. No es un Lino Oviedo, no es un Lula da Silva.
con capacidad organizativa. Entonces, ahí tenés ya que que entre casi la mitad del electorado no va a tener dificultades de conversación. Ese entonces va a ser un desafío también para la oposición. Manuel, mencionaste y de hecho la exposición hablaba de algunas reformas y logros que se hizo durante este primer año de gestión. Sin embargo, hay una batería aún de desafíos para el gobierno y sobre todo si vamos, por ejemplo, en materia de caja fiscal, sistema previsional, cuentas fiscales en general, si hacemos nuevamente una suerte de análisis de la calidad del gasto y bueno, las altas perspectivas también que se tienen con el grado de inversión, de buscar otras fuentes de financiamiento. ¿Puedes hacer un podio? Las 3 cosas más importantes que deberíamos hacer. Bueno, yo creo que para mí hay 3 temas que se tienen que resolver de alguna manera, ¿verdad? Primero, hay que concretar inversiones importantes. Paraguay es un país que se está desacelerando. Se está desacelerando porque el peso que carga sobre sus espaldas el sector agropecuario de empujar la economía ya no es suficiente. Tenemos que buscar otros sectores. Acá hay inversiones. Está esta inversión de Paracel en el tema forestal y de papel. Está el tema de Atom en todo lo que es básicamente producción de amoníaco, fertilizantes, etcétera, hidrógeno verde. Está la inversión de Omega Green. Se tienen que concretar esas inversiones, son inversiones importantes, ayudan a diversificar la economía y ayudan a darle un nuevo motor a nuestra economía. Otro punto importante es, tenemos que resolver el problema de la caja fiscal. Hoy nos estamos comiendo la cola con este tema en términos de ingresos fiscales. Gran parte del dinero se gasta en gente que se jubila muy pronto, que aporta muy poco. Y esto le está perjudicando sobre todo a los funcionarios públicos de manera muy importante y también al ciudadano que tiene que contribuir los saldos que faltan, ¿verdad? Y creo que hay un tercer desafío que es muy importante. Nosotros siempre hablamos del bono demográfico de una población muy joven, pero nuestra población va envejeciendo. Nuestra mediana de población pasó de 24 años a 29 años en los últimos 5 o 6 años. En promedio. Entonces, esto hace falta una red de protección social que trabaje el tema de salud, que trabaje el tema jubilatorio como ejes centrales y también de formación de gente para encarar el futuro. Hoy es una gran falsedad que la industria es la gran generadora de puestos de trabajo. En realidad, hoy lo que antes hacían 500 empleados lo hacen 3 empleados que manejan una máquina súper sofisticada, ¿verdad? Entonces el gran generador en realidad hoy es el sector de servicios y el sector de servicios está en servicios como informática y otros valores donde tenés que tener una formación importante para poder competir. Ese es nuestro desafío hacia el futuro y tenemos que construir esto en un marco muy importante. Hace 20 años decíamos nos sobra energía. Dentro de 5 años nos va a faltar energía. ¿Y así? Sí, José Tomás, digamos, en materia política, porque Manuel hablaba de lo económico, en materia política, desafíos de Santiago Peña. ¿Cómo lo ves a Santiago Peña en la proyección? Líder fuerte, que es el que muchos dicen lo maneja Santiago Peña. Otros dicen, no, Santiago Peña tiene su equipo propio con el que trabaja, donde hay fricciones. Y vemos también que hay un ambiente crispado, digamos, con algunos actores políticos. ¿Cómo lo ves a Santiago Peña políticamente para el futuro? No, él ya llegó al gobierno con las restricciones con las que llegó, ¿verdad? Llegó con un Partido Colorado abultado y con un liderazgo, el líder más fuerte posiblemente de las últimas décadas en materia política, el líder de su partido político. Y Santiago Peña anunció siempre que va a jugar con ese partido político con armonía. El desafío de él va a ser justamente definir que no todo es el partido político. Él no puede cerrarse a la sociedad civil. Sociedad civil en un sentido más amplio, los gremios, las organizaciones civiles, los movimientos sociales
la cooperación nacional, la cooperación internacional. Un gobierno cerrado, digamos, tiene mucho más dificultades para caminar en su gestión, ¿verdad? No, va a su desafío y él tiene buenísimas capacidades de conversación con la sociedad civil. Una buena señal ha sido la apertura del ENEP nuevamente, que no estaba funcionando, con actores de la sociedad civil, donde se van a encontrar con actores del gobierno. Pero eso es un espacio. En la práctica tiene que funcionar más cotidianamente porque la sociedad civil te aporta conocimiento, te aporta ideas, te aporta recursos, te aporta posibilidades de ampliar incluso las finanzas con las que vas a operar. Y en este momento de crisis, digamos, de reducción de recursos para la inversión, eso va a ser clave, ¿verdad? Entonces, para mí uno de los desafíos va a ser rebalancear esto. Está bien armonizar con el Partido Colorado, pero hay que mirar también a la sociedad civil, y este tema de la ley anti-sociedad civil no es una buena señal ahí. Esperemos que exista mayor racionalidad ahora en la Cámara de Diputados. A lo mejor el Senado lo que queríamos también mostrar una señal política, pero que están dispuestos a modificar ese proyecto de ley para suavizarlo y entonces para armonizar eso, ¿verdad? Eso va a ser uno de los desafíos. Yo tengo dos cuestiones, José Tomás, Manuel, sí. Prince, con respecto a Santiago Peña. Uno, que creo que se está desaprovechando una gran oportunidad en esta primera parte de su gobierno. Transcurre un año y no se hacen estas reformas que estaba mencionando Prince. La ley de servicio civil está dormida, la reforma de la caja fiscal no apareció nunca, lo del IPS fue un tibio cambio el que se viene planteando. Y a mí siempre me preocupa mucho cómo gasta el Estado, cómo poner freno a esto, lo de la ley de nepotismo. Ahora tenemos la universalización digamos, de la pensión alimentaria a adultos mayores. No sabemos cómo puede terminar eso. Entonces, me parece que se desaprovecha un momento. Esto se hubiese hecho ahora, que tienen la consolidación de un grupo político donde están todos unidos todavía, donde le responden a un mando, a Horacio Cartes, por supuesto. Me parece que ese es un punto. Y el otro que me preocupa es que se vienen después las elecciones municipales. Allí yo creo que es donde se va a ver un poquitito cuál es la muñeca que tiene Santiago Peña con las presiones políticas que van a recibir. Yo creo que, como vos decís, en el gobierno, los goles en el primer tiempo son lo que más importan, ¿verdad? No es como en el fútbol normal, digamos, donde al final puedes meter y definir el partido. Se meten los goles en el primer tiempo, ¿verdad? Y yo creo que el tema de que las elecciones municipales estén recién en el 2026, que las elecciones internas del Partido Colorado, de la presidencia del Partido Colorado, no esté tampoco en el horizonte cercano, le da un margen de maniobra para seguir impulsando o planteándose reformas, ¿verdad? Si uno compara las gestiones presidenciales anteriores, por lo menos la de Nicanor, la de Lugo, la de Cartes, en su primer año de gestión estas administraciones habían hecho reformas muy importantes. Por ejemplo, Nicanor hace una articulación política importante para sacarnos del inminente default financiero en el que estábamos y marca reformas institucionales que luego nos benefician hoy con el grado de inversión. Lugo expande la política social de una manera importante, dándole esa impronta a su gobierno. Cartes en su primer año había aprobado la ley de responsabilidad fiscal, la ley de APP, la ley de transparencia y acceso a la información, que también cambiaron el vínculo ciudadanía-Estado. Ahora las reformas, digamos, hubo reformas importantes como la creación de la DENIT y otras, pero me cuesta ver cómo el gobierno puede transmitir que esto va a cambiar vidas que hoy están en la inseguridad más complicada, ¿verdad? Porque hablábamos de todo este sector no pobre que emerge, pero está en la completa, que siente todas las inseguridades, que no tiene jubilación, que no tiene salud, que el transporte público está un desastre. Ese grupo, que es porque es la clase media emergente, debemos recordar, es la que le da base social a proyectos populistas, es el grupo que va a tener el principal desafío del gobierno de poder atender en algunas de sus necesidades. Me parece que Cherokee Porá es un intento de eso, Hambre Cero es otro intento de eso y esperemos que vamos a ver en el segundo año qué éxito tienen. Bueno, tenemos que hacer una última pausa, me dicen, y a la vuelta estamos ya con el cierre. Yo le tiro una pregunta, ¿sí? Manuel, sí, así sí, va como sondeando. Si tuviéramos que dar una calificación al primer año de gestión de Santiago Peña, ¿cuál sería? Bueno,
A la vuelta de la pausa estamos con este tema. Only hope can keep us together. Bueno, nuestro último bloque en esta evaluación que estamos haciendo, primer año de gobierno de Santiago Peña, aquí en Enfoque Económico. Manuel, Príncipe te hizo una pregunta antes de... Medio argel. Medio argel. Así dijo durante el corte, pero me parece necesario porque creo que va a ser la base para seguir avanzando, retrocediendo. No, qué sé yo, ¿cómo lo ves? Le diría una respuesta meteorológica. Creo que está despejado, pero con nubarrón en el horizonte. Está bien, ¿verdad? ¿Por qué nubarrones en el horizonte? Y ¿Qué está se puede venir? Está este problema de la energía. El problema de la energía salta cada verano. Es fácil hablar de energía en el invierno, pero no en el verano, cuando la gente empieza a sudar, ¿verdad? Está el problema de resolver los problemas originadores del déficit fiscal. Está la necesidad de salir a gastar un país que todavía tiene muchísimo camino por recorrer en infraestructura, ¿verdad? Y tenemos todavía atajado eso por unos palitos. Ya se ha desacelerado y se sigue desacelerando el impacto del sector agropecuario. Un sector que Santi Peña cuando hablaba decía, acá ya está todo resuelto, le tenemos que dejar nomás que funcione normalmente, y no es así, ¿verdad? Una nueva sequía, ¿cómo nos vendría, Manuel? Y cada sequía nos pega muy fuerte en ambos sectores, ¿verdad? Y estas nuevas inversiones, estas grandes que mencionaste, Manuel, de estas empresas, de alguna manera incidiría en el proceso que ya se requiere en materia económica en Paraguay de diversificar su economía. ¿Eso puede ser el inicio o no? Yo creo que ayuda muchísimo. Tenés una empresa como Paracel que te va a invertir 5.000 millones de dólares. Esto estamos hablando de entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto. Son valores muy importantes. Te va a diversificar tus exportaciones en alrededor de un 10 o un 15% también. O sea, son impactos muy importantes. Es el desarrollo de un nuevo negocio. Nosotros somos un país chico, pero necesitamos 2 o 3 negocios que nos den la capacidad de sustentar el bienestar de nuestra población en el mediano plazo. Y la llegada de capitales extranjeros con este proceso o este paso que se dio del grado de inversión también es parte de ese viso un y tanto va a ser auspicioso. paulatino, pero también puede ser peligroso, ¿verdad? El ingreso de capitales golondrina que entran y salen, te arman un desastre en tu tipo de cambio, por ejemplo, o en tu tasa de interés, pueden ser una complicación extraordinaria que si no nos cuidamos nos puede ocurrir, sobre todo siendo un país tan chico que está rodeado de capitales que son gigantes, ¿verdad? Manuel, te mencionó José Tomás, creo que es una cuestión trascendental que no le encontramos la vuelta, no hay decisión política para hacerlo, la cuestión transporte. ¿Por qué no podemos solucionar el problema del transporte? Es un servicio básico, fundamental, que puede, digamos, como política del gobierno le puede dar muy buen prestigio incluso. Y creo, encontrar una solución. Creo que son problemas de gestión, ¿verdad? Son problemas donde... ¿Por qué no podemos resolver el problema de las APP? Tenemos una sola APP. Son problemas de gestión. Necesitamos salir a gestionar estos espacios. Y creo que eso es lo que se vuelve clave en este proceso. José Tomás, ¿vos ves algún líder importante en la oposición que pueda, digamos, uno pueda decir, bueno, acá se viene alguien para las próximas elecciones, que pueda aglutinar a la oposición? Más allá de lo que dijiste, que ahí va a ser un poco difícil coordinar a todos aquellos no colorados, digamos, en un solo grupo. Y me preocupa que algunos líderes, por ejemplo, que están con situaciones con la justicia, ¿verdad? Y no sé si es muy confiable nuestra justicia, ¿verdad? Miguel Prieto en Ciudad del Este, líder joven emergente, mostró cambios en Ciudad del Este, Paraguayo Cubas. Bien o mal, ayuda a que tener un líder que articule a sectores con potencialidad de salirse de lineamientos democráticos, digamos, ¿verdad? Payo, yo creo que es inteligente y podría ser un líder importante para ayudar también a la oposición. Ahora, se va de sus propuestas, a veces se va de mambo, como se dice. Ana Cayama, ¿cómo lo ves? Por eso hay como una generación nueva emergiendo, ¿verdad? Nakayama, Katia González, Soledad Núñez, Joana Ortega. Hay un recambio interesante, ¿verdad?
La dificultad va a ser que la organización es muy complicada, la organización de partidos, ¿verdad? Y en enfrente, ¿qué tenés? Tenemos uno de los partidos más fuertes del mundo. El Partido Colorado tiene tiene 2.800.000 afiliados. En diciembre del 2022 reportó más de 70.000 candidaturas. Imagina que cada uno aportando $1.000 en su campaña nomás. Y ahí está candidato Mario Aldo Benítez, Horacio Cartes y los seccionaleros. Imagina 70.000 personas movilizando recursos hacia una organización. Tenemos más de 400 seccionales. Muy difícil lo que tenés enfrente. Está complicado sí. el futuro en la materia política para la oposición o para los opositores. Bueno, tenemos que ir cerrando. Así mismo. Prince Manuel, gracias, muy interesante. Por supuesto, nosotros estamos todos los sábados. Gracias, José Tomás. Muchas gracias por la Y invitación. este programa fue muy especial. Por eso rompimos el sábado, así que vamos a emitirlo entre todos semana. los sábados, por supuesto, les esperamos en ABC TV, ABC Cardinal. Gracias por acompañarnos A las esta 10. noche. Esperemos que les A haya las gustado. Gracias, José Tomás, Muchas gracias por la acompañarnos. invitación. Bueno, y nosotros le decimos hasta luego, porque la idea es tener este programa cada cierto tiempo para hacer una evaluación, un poco, no sé si va a ser trimestral, cuatrimestral, lo vamos a resolver esto acá con Manuel, a ver si llegamos a un acuerdo económico con él. Bastante importante. Bueno, gracias por la compañía, que tengan un muy buen resto de jornada. Love can mend your life, but love can break your heart. I send an SOS to the world. I send an SOS.